el ámbito internacional que también han marcado la jornada, y esto es preocupante porque eleva la tensión en una zona que ya es un caldero básicamente y que está generando también muchísimas repercusiones, y es la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. Estaba de visita oficial y ha muerto entonces en este ataque Haniyeh, que para muchos será catalogado como artífice de muchas operaciones por parte de Hamas. Y claro, la gran pregunta que se hace en este instante es cómo quedan las relaciones también y los escenarios de confianza entre los distintos países de la zona, porque este ataque se perpetró en Irán, donde estaba Haniyeh. Cuán preocupadas estaban las autoridades iraníes, podrían decir ahora en Hamas, de la protección del máximo líder político. Bueno, uno de los guardaespaldas también murió en el ataque. Claramente de inmediato hubo reacciones, respaldo por parte de Irán, o rechazo más bien dicho, a este ataque. Lo han adjudicado desde Irán a Israel, pero en rigor las fuerzas de Israel todavía no se han adjudicado este ataque en particular. Claro, el temor, la preocupación ahora es por la respuesta, la reacción a nivel internacional, lo que pueda ir ocurriendo, que, como tú dices, se eleva la atención. Sí, no hay que ser muy visionario para saber que viene respuesta. Lo anunció, de hecho, la máxima autoridad política iraní en las últimas horas. De hecho, lo que estaba haciendo presente allí Haniyeh, el líder de Hamas en Irán, era asistir a la investidura del nuevo presidente iraní, de Pezeshkian. Bueno, claramente todo ha quedado manchado por este ataque. Ahí estamos viendo vestigios de ese ataque. Se ha mencionado ya que el cuerpo del líder de Hamas va a ser trasladado a Doha, a Qatar. Allí se va a hacer un funeral el viernes. Antes habrá una ceremonia en Teherán. Y Hamas ya prometió vengar la muerte de Haniyeh. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, también ha dicho que Israel ha cometido un error de cálculo al expandir sus ataques a otros frentes, porque tiene que ver también con un ataque que sí se adjudicó Israel a un líder de la milicia Hezbollah, también en las últimas horas, un líder militar. Eso sí, Israel lo toma como una acción propia y claramente se genera entonces ahora un escenario bélico bastante complejo en toda la zona. Y a esta hora revisamos otras noticias, otras polémicas que hay, quizás más triviales, pero que también están marcando una agenda. Miren, esta fotografía causa polémica. Es un saludo de beso entre Emmanuel Macron, que es el hombre de espaldas, y su ministra de Deportes. Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos. En la jornada de apertura de los Juegos Olímpicos hubo este saludo. Mire, y atrás está está el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, que la fotografía parece un poco incómodo con la escena, pero la verdad es que son puras interpretaciones. Pero ¿está esto solamente en fotografías o hay un video? Lo digo porque si no es como el bar, que uno ve la pura jugada congelada. Y la foto puede ser como sacada de contexto, porque la ministra de Deportes han estado durante todo este tiempo trabajando para que resulten los juegos. Se puede entender la cercanía. Si el punto es que a lo mejor la foto... Sí, lamentablemente, lamento decepcionarte, Patricia, no hay pero video. hasta el momento no hay video, al menos no que nos haya llegado a través de las agencias con las que contamos. Pero esas fotografías son bastante decidibles porque además en varias publicaciones hay varias revistas que han comentado esta foto y hablan de una explosión de alegría por parte de la ministra del Deporte y el presidente francés. Claro. Y mencionan también lo que ocurre con los brazos y las manos en este abrazo. Dicen que también son parte del gesto muy cariñoso. ¿Y esto fue cuando fue la ceremonia de apertura? El día de la ceremonia de apertura, cuando reciben a los dignatarios, a los distintos personalidades que llegaron hasta ese día a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Causa revuelo porque además, en este caso, y ya haciendo más comidillo todavía, a esta hora de la tarde, ambos son casados, obviamente, y eso también lo destaca la publicación. No queremos decir nada más porque eso ya está en el plano de la especulación, pero ha generado bastante escosor también. Yo voy por el beneficio de la duda y, como dice Pati, hay que ver el video. Claro, porque esa imagen, porque al final uno empieza a decir, mira, pero mira los brazos, están apretando, mira la mano atrás. Bueno, hay que ver el video si es que... Porque además fue en la ceremonia de apertura, fue toda la tensión que había trabajando. Y dudo que, a menos que quieran... resultó esto. A menos que quieran dar una señal, dudo que sean tan ingenuos como para creer que ahí no iban a tener 100 cámaras encima. Claro, además. ¿Cuánto pudo durar, por ejemplo, ese abrazo con ese beso? La duración del saludo también puede ser un dato. Puede ser, fueron 2 segundos.
Y quedó así. Tienen la misma edad ambas personas, Emmanuel Macron y la ministra de Deportes. Ese dato tiene su queca, ¿no? ¿Para qué andamos con cosas? Lo deja para el final. Ahora no va a decir, lo deja para el final. No va a decir el signo zodiacal. No, claro. solo por agregar, claro. No, son Piscis los dos. Claro. Son compatibles. ¿Y su plato favorito? Claro. El ascendente es compatible ambos. No tengo todavía ese dato en mano, pero la verdad es que por ahora dejémoslo ahí guardado. Vamos a ver cómo continúa esta polémica. Crucemos la frontera y la verdad es que el siguiente tema